Marcos, Lucas, Juan y luego Hechos. Antes de Romanos, ahí está el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro muy importante porque es el único libro en el Nuevo Testamento que nos habla de historia. Entonces, este libro es maravilloso. Hoy vamos a leer la porción que nos corresponde del capítulo 20, versículo 17 en adelante. Vamos a leer del 20 hasta probablemente el versículo 26. Del 17 al 26, perdón. Dice la palabra del Señor así, si usted la tiene conmigo, leemos juntos. Dice, capítulo 20, del versículo 17 en adelante. Así es que todos lo encontremos y juntos compartamos la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en Cristo y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha testificado, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna manera, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Que estoy limpio, dice Pablo, de la sangre de todos. Versículo 27 dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pero quiero que leamos un versículo más y regresemos al versículo 24. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Este es un versículo maravilloso. Le recomiendo que se lo aprenda, que lo memorice, que lo grabe en su corazón. Y ahora vamos a hablar de el peregrinar con gozo, o el andar con gozo la carrera del evangelio. De eso vamos a meditar esta noche. Pero antes, démosle gracias a Dios por tener su santa palabra en nuestras manos, y que hoy Dios, por medio de su Santo Espíritu, quiera revelarnos su verdad a nuestros corazones. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, ahora una vez más, Señor, nos acercamos a su presencia, Señor, entendiendo que no somos merecedores de nada, Señor, ni dignos de estar en este lugar, Señor, el cual es santo, Señor amado. Pero hoy, Señor, por los méritos de Cristo Jesús, por Él, Señor, y solamente por Jesucristo nuestro Salvador,
Padre de la gloria, nos acercamos a su presencia confiadamente, a suplicarle, Señor, a implorarle esta tarde que podamos entender su palabra. Abra nuestras mentes, nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, hoy echamos fuera todo espíritu preconcebido, Señor, todo pensamiento anticipado en nuestra mente, y le pedimos que su palabra, solamente su palabra, Señor, hoy venga a nosotros como ese martillo que quebranta, Señor, como esa espada, Señor, que traspasa hasta lo más profundo, como esa verdad, Señor, que quebranta los corazones, esa verdad, Señor, que consuela al alma afligida, esa verdad, Señor, que es bálsamo a las heridas. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, precioso Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios, usted que reveló esta verdad a aquellos hombres en el tiempo pasado, ahora denos la luz, el entendimiento correcto de su palabra, y que, Señor, por medio de su Espíritu, su palabra, Señor, se haga viva en nuestros corazones, encuentre en nuestras vidas, Señor, que nuestros corazones se conviertan en tierra fértil, Señor, en la cual su palabra pueda germinar, Señor, y dar fruto en nuestra vida. Se lo pedimos todo por el maravilloso y poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. En Él, Señor, y solamente por Él hemos orado, Padre glorioso, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amados hermanos, esta tarde nos acercamos al capítulo 20 en su segunda parte, porque ya vimos la primera parte el viernes pasado. En esta segunda parte hay algo que caracteriza esta parte segunda que vamos a estudiar, y es el deseo de Pablo, o la misión de Pablo, de caminar la vida cristiana con gozo, transitar con gozo hasta terminar nuestra vida cristiana con gozo. Es decir, que toda nuestra vida cristiana debe de ser una vida de gozo. Y no solamente es una verdad bíblica, sino que es algo que nosotros también lo cantamos muchas veces. Lo cantamos y decimos: el gozo del Señor mi fortaleza es. Cuando nosotros, hermanos, vemos el desarrollo de este capítulo 20, o cuando nosotros tenemos la secuencia de lo que hemos venido estudiando en el libro de los Hechos, encontramos no solamente algunos detalles importantes para nosotros como cristianos, sino también que nos refleja la manifestación de la vida cristiana. De alguna manera clarísima nos pone en el lugar correcto a nosotros para saber cómo desarrollarnos en la vida cristiana. Lo primero que tenemos que recordar de lo que ya hemos estudiado, lo que Pablo ha venido haciendo, y es decir, Pablo, su misión, su visión y su pasión es predicar el evangelio de Cristo Jesús. Es predicar el evangelio de Cristo Jesús. Ante eso, Pablo ha tenido que enfrentarse a grandes opositores de la fe cristiana. Ha tenido que enfrentar no solamente los religiosos de su tiempo, los idólatras de su tiempo. Ha tenido que, entre sus mismos parientes o hermanos judíos, tener que sentar un precedente y decir: esta es la fe cristiana, y esto es lo que he aprendido y recibido del Señor Jesucristo. Cuando nosotros meditábamos la semana pasada, vimos dos detalles importantes que quiero traerlos nuevamente a la memoria para que no los olvidemos. Vimos no solamente que Pablo había estado reenfatizando a los hermanos el mensaje del evangelio, y también vimos algunos detalles como el día de reunirse de la iglesia del principio. Dice que ellos se reunían el primer día de la semana y partían el pan. Vimos algunos detalles interesantes y hablamos de algunas ideas que hay en algunos grupos sectarios donde quisieran que los cristianos volvamos a guardar el sábado. Pero vimos ya ese detalle y lo pusimos en contexto a qué se refería
cuando ellos decían que se reunían el primer día de la semana. Ahora también dijimos que a algunos no les gusta llamar el día domingo, y tienen algunos perjuicios religiosos acerca de eso. He encontrado una descripción muy maravillosa que los apóstoles hacen acerca del primer día de la semana. Si usted no quiere llamarle domingo, los apóstoles le llamaban el día del Señor. Y estando, dice, en el día del Señor. Así es que si usted tiene algún perjuicio con eso, ahí hay una ayuda para que usted pueda llamar ese día. Pero dejamos por sentado ya eso acerca de cuál era el día del Señor y cuál era el día que se reunían los discípulos, ¿verdad? Ahora entramos en otra etapa de la vida de Pablo, donde Pablo continúa predicando el evangelio. Pero en este transcurso de su viaje, pareciera que las cosas para Pablo se están poniendo cada vez más difíciles. En el corazón de Pablo, y Pablo por el Espíritu percibe que sus días se están acabando en ese recorrido. Entonces, lo que hoy hemos leído, cuando Pablo manda a llamar a los ancianos para que vengan a él, y así los ancianos de Éfeso, así poder una vez más amonestarles acerca de la fe en Cristo Jesús. Hermanos, qué pasión tan grande la de Pablo de que los hermanos se mantuviesen firmes en sus convicciones cristianas. Qué pasión de Pablo de que los hermanos estén firmes, fundamentados en la fe cristiana. Eso es importantísimo en nuestros días. Es importantísimo tener claro en nuestra vida cuáles son nuestras bases. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Por qué nosotros creemos lo que creemos? ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Qué es lo que nosotros como cristianos creemos? En estos primeros tiempos de la iglesia tenía que enfrentarse a diversos grupos religiosos, y tenía que la iglesia cristiana mantener su postura, mantener sus creencias, mantener su fe intacta en Cristo Jesús. Entonces, para eso Pablo manda a llamar a los ancianos para que vengan, y una vez más Pablo quiere estar seguro que los ancianos han entendido cuál es la función que ellos tienen en la iglesia. Que los ancianos estén claros para qué han sido puestos en la iglesia y cuál es la función que deben de desempeñar en la iglesia. Pablo los llama y dice el versículo 17: envió pues desde Mileto a Éfeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vea cuáles son las palabras que Pablo les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Esta es la primera declaración que Pablo les hace a los ancianos, y les dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Es decir, Pablo tenía una línea recta. Era un hombre de testimonio, y por lo tanto él creía y él quería que los ancianos, los futuros dirigentes de la iglesia, también tuvieran una base sólida, y no solamente una base sólida en teoría, sino también en práctica. No solamente un conocimiento teórico del evangelio, de la palabra del Señor, sino que lo vivieran, que todos los días vivieran la convicción que ellos tenían en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, tenemos bastante información, muchísima información, diríamos. Hoy tenemos al alcance cualquier cantidad de información, no solamente cristiana, sino de cualquier tipo de información. Pero ahora ningún cristiano puede quejarse por tener ignorancia acerca de lo que es la Biblia
y los conocimientos de la palabra del Señor. Hoy usted con facilidad puede adquirir un diccionario. Es más, no puede comprarlo, puede descargarlo en su teléfono y puede tener ahí un diccionario. Puede tener con facilidad un tomo de teología. Y estamos muy bien informados en cuanto a la fe. Sabemos de doctrina, sabemos de muchas cosas. El problema de la iglesia en el siglo XXI es que de tanto que sabemos, practicamos muy poco. Muy poco. Y Pablo va a llevar a los ancianos que ese conocimiento no debe de ser solamente intelectual, sino de un diario vivir. Y la preocupación que está entre líneas en estos versículos es que ellos mantengan esa integridad cristiana y no se dejen influenciar, no se dejen desviar, no se dejen contaminar por las situaciones que se está viviendo. Pablo les dice: vosotros sabéis cómo me he conducido entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. Pablo tiene un testimonio y no solamente les ha dado testimonio a ellos de cómo servir a nuestro Señor Jesucristo. Cómo servir a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vivimos en un tiempo tan difícil que nosotros somos influenciados tan fácilmente, pero no para bien, sino para mal. Y esa es la preocupación de Pablo como el apóstol, como el padre de esos nuevos discípulos que hay en ellos. Es tan fácil que seamos influenciados nosotros. Es tan fácil que seamos influenciados, pero nunca o casi nunca para bien, sino siempre para mal. ¿Usted sabe lo que le pasó al pueblo de Israel? El Señor le dijo al pueblo de Israel que ellos se vuelvan a ti y nunca tú a ellos. Que ellos aprendan de ti, mas tú nunca aprendas de ellos. Pero ¿qué pasó con Israel? ¿Fue así? Fue todo lo contrario. Israel empezó a ver lo que hacían los demás pueblos. Empezó a gustarle lo que hacían los demás pueblos. Y empezó a comportarse como se comportaban los demás pueblos. Si nosotros traemos eso al tiempo contemporáneo que nosotros vivimos, es lo mismo la iglesia. Somos iguales nosotros. Nosotros pudiésemos decir: ¿qué pueblo más desobediente el pueblo de Israel? Pero la iglesia es igual. Adopta el mismo sistema del mundo, las mismas prácticas del mundo. Todo lo que el mundo hace, pareciera que la iglesia, en vez de que el mundo copie la conducta de la iglesia copia la conducta del mundo. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? ¿O todavía no se ha puesto a pensar en eso? ¿No ha puesto atención usted a eso? Las modas, ¿quién las impone? ¿Los cristianos? El mundo. ¿Y quiénes la usan? Los cristianos. Mire, estamos tan influenciados que hasta la música de la iglesia va al mismo ritmo de la música del mundo. Cantamos porque queremos sentirnos en la misma ola. Nos vestimos igual como se viste el mundo. Hablamos igual como se habla el mundo. Y vivimos igual como vive el mundo. Es decir que de cristianos nosotros tenemos muy poco. Y esa era la preocupación en un corazón como era el corazón del apóstol Pablo. Un hombre que amaba la iglesia del Señor, que estaba dispuesto a sufrir, pero no callar el evangelio verdadero. Que estaba dispuesto a morir, pero no callar el evangelio verdadero. Dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. El apóstol Pablo había estado en medio de los peores momentos de su vida, pero nunca había desmayado de anunciar el evangelio de Cristo Jesús.
Nada lo había hecho desistir de predicar el evangelio de Cristo Jesús, sino que en medio de pruebas, de muchas luchas y con lágrimas, había estado siempre anunciando el evangelio de Cristo Jesús. Dice, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, es decir, sus mismos hermanos judíos habían querido. Se acuerda que en los versículos anteriores que ya estudiamos las semanas pasadas, dice que ellos le habían puesto acechanza para que Pablo cayera. Entonces él se regresó y volvió a Éfeso, porque los mismos judíos aborrecían a Pablo. Pero el versículo 20 es interesante, dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciar y enseñar públicamente y por las casas. Pablo está diciéndoles, como nada que fuese útil, nada de eso pudo detener que yo siguiese anunciando el evangelio de Jesucristo. Dice, y como nada que fuese útil, ni las pruebas, ni las lágrimas, ni la persecución, nada de eso fue útil en contra del ministerio de Pablo. Todo lo contrario, Pablo siguió enseñando públicamente y por las casas que Jesucristo es el Señor y que solo en Él hay salvación y que en nadie más podemos tener vida eterna. Ese era el mensaje de Pablo. No solamente enseñaba en las calles, sino que enseñaba en las casas también. En las casas. Nosotros estamos orando para que se abran hogares donde podamos tener reuniones los días sábados. Es decir, que podamos llevar este mensaje donde sea posible, donde haya la necesidad, podamos ir y llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa es la pasión en el corazón de Pablo, que la palabra del Señor sea predicada, que se anuncie el evangelio, que ninguna de las pruebas o obstáculos de la vida nos detengan para dejar de predicar el evangelio de Jesús. Dice la palabra del Señor en el versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. ¿Cuál era el mensaje de Pablo? El arrepentimiento. El arrepentimiento. A los judíos Pablo les predicaba que debían arrepentirse. A los gentiles también el mensaje de Pablo era arrepentirse. ¿Cuánto tiempo nosotros no tenemos de no escuchar el mensaje de que necesitamos arrepentirnos? Necesitamos arrepentirnos, pero arrepentirnos de verdad. Porque posiblemente estemos convencidos de que necesitamos a Dios, pero no nos hemos arrepentido de verdad para buscar a Dios con todo nuestro ser. ¿Qué es arrepentirnos? Es sentir dolor por haber ofendido a Dios y pedirle perdón y volvernos a Él, a su gracia y a su misericordia. Es eso, es sentir el dolor de ofender a un Dios que es santo, a un Dios que es puro, a un Dios que es maravilloso, y que nosotros todos los días lo único que hacemos es ofender a ese Dios lleno de gracia y de misericordia. Y en la tarde venimos como que si mereciéramos el favor de Dios, en vez de venir y pedirle perdón a Dios por todo lo que hemos hecho durante el día, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestra conducta. Nosotros, cuando el Señor Jesús enseñó a los discípulos a orar, uno de los elementos de la oración que el Señor Jesús les dio a ellos es que le dijeran al Señor: perdónanos, perdónanos, perdónanos. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra oración le decimos: Señor, perdónanos? Quizás se lo digamos de una manera retórica, pero no en verdad del alma, del corazón, no en verdad porque sintamos el peso de haber pecado contra Dios. Pero el mensaje de Pablo era arrepentirnos, arrepentirnos de lo que hablamos, de lo que pensamos,
de lo que muchas veces no hacemos, pero sí lo pensamos, de nuestra actitud indiferente para con Dios. Arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos, pero arrepentirnos de verdad. El infierno, hermanos, estará lleno de gente convencida que era pecadora, pero que nunca se arrepintieron genuinamente. Gente convencida que sí, que estaba mal lo que estaba haciendo. Es decir, que ellos sabían, tenían conciencia de que estaban haciendo las cosas mal, pero nunca se rindieron a Dios y le pidieron perdón de verdad. Usted sabe que hay muchas cosas en la vida de nosotros los seres humanos que no se solucionan porque no hemos pedido perdón a Dios sinceramente. Usted sabe lo importante que es abrir el corazón y pedirle perdón a Dios de una manera genuina. ¿Usted alguna vez lo ha hecho? ¿O lo hemos aprendido como lo hace la religión, la iglesia, y pedimos perdón del diente al labio? Eso hacía el pueblo de Israel. Eso hacía el pueblo de Israel. Y un día Dios le dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es decir, que el pueblo de Israel había aprendido a acercarse a Dios superficialmente, pero nunca a pedirle perdón sinceramente, a abrir su corazón y decirle: Señor, en verdad lo que yo soy es un pecador en potencia. En verdad, Señor, lo que yo me merezco es el infierno, pero hoy, Señor, te pido perdón. Te pido perdón, Señor, por lo que hago a escondidas, cuando estoy solo, cuando nadie me ve.